Este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. You want to learn languages and culture? Clic on Air is your best option. Come and join us. Listen to us every Wednesday through www.radioamigainternational.com. Radio Amiga, musical culture, 11 years on air. Hello, Clic on listeners. Hello, Clic on viewers. Everybody who's on the other side. Tune in, Clic on Air. Well, today is Wednesday. It's 4 p.m. I'm from my house. Nicolas is over there in the cabin. Hello, Nicolas. But today, we're parted, we're separated, but we're always together, and we're going to have a nice conversation. Today, we're not going to have a guest, but we're going to have a nice conversation. I promise that. Here from my house, and this is nice because it's not raining. So, but let's say hello, Nicolas. Hey, how are you? You have like some plan with you over there. How do you feel over there alone? Hello, my dear colleague. I miss you. Here is your seat. It's empty, man, as you see. I'm happy to be here in the program. When I'm there, it's almost empty too. Yeah, it's the same. I'm happy to be here, like every Wednesday from 4 p.m. to 5 p.m. on Clic on Air. Thanks for being there, participating with your comments and well, only watching the video. It's very important for us. I'm happy to be here to make this review related to this month, right? Yes, that was going to be my next question, but as always, you're like ahead of topic. Ahead of time. Oh my! I am ahead of time, man. So today's in English. Maybe behind time. Man, I was going to ask you. Because this month we have had like some good guests, right? We got Professor Dr. Chela. Before that, we have some other how do you call it? Yeah, some other guests who were like really good too. You remember? Yeah, we had, for example, when we talk about Star Wars and we talk about cosplay, we have this special guest, no? And also we talk about Nadaísmo, no? Which is your topic. Yes. And we remember. Yeah, we have had like some interesting guests to speak about culture, Mm-hmm. and that's what we're going to try to do today. Can you explain our Clic on listeners what is the idea for today? Yes, Clic on listeners, Clic on viewers. Well, today's idea is to talk about your favorite book and your favorite movie. That's why I bring my book, and teacher Luis, he has his book, I guess, with him. And well, today the idea is to participate. Yeah, it's here. Mm-hmm. Okay. It's a short book. What is that? ¿Cómo era the Holy Bible. Ah, okay. La urbanidad de Carreño. I thought it was your book. Entonces, the idea today is participate. Tell us which one is your favorite book and why. And what movie do you recommend us and why as well. So please participate with the hashtag of today, which is Clic on Review, and answer this question. What is your favorite book? Why? And what is your favorite movie? And recommend us a movie if you have a recommendation for us. And why? No? Tell us why is your favorite movie. So participate with the hashtag Clic on Review. That's why I bring my book. We are going to speak today about this book and teacher Luis as well. Yeah, that's right. You see, like we're going to have this amazing conversation, but please
write to us and recommend us, I don't know, a book or recommend us a movie, because maybe you don't believe it, but Nicholas, he likes cinema, not just El Paseo. I mean, he loves some other movies. But you screw up. That was my movie. Paseo 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, but you can recommend us a movie if you like and tell us why do you recommend that movie. Because today we'll be speaking about that, about, as Nicolas said, movies and books. But before we start, we're going to set up the mood with the first musical break. Let's click on music for the first time, Nicholas. Yeah, click on viewers, click on listeners. Let's click on music for the first time. Let's click on White Rabbit by Jefferson Airplane. Let's click on music. Whoa. Yeah. Sorry. What a beautiful song. I mean, that's a nice song and very, how do you call it? Yeah. Creepy? Very, yeah, with like artistic, like literature. It's a nice song. And it's also, I don't know if it's like psychedelic, but I think that Nicholas chose this song because it reminds him of his hippie era. Am I right? Yeah, sure. Jefferson Airplane, it's part of one of my bands from the 60s. And this song is, it's very powerful. How old were you in the 60s? I was 25. See, no. I wasn't born, teacher Luis. I don't know. I'm just asking. No, amazing song, powerful, like a little crazy. No, this song is, but it reminds a movie that we are going to speak about it later, which is Matrix. And well, we're going to talk about that later. But it's, remember, in the first part of Matrix 1. When Neo is in his bedroom and this girl comes and knocks his door, and the girl says, like, remember, follow the white rabbit. No, the white rabbit. It's very important in Alice in Wonderland. Yeah, in the tale of Lewis Carroll, because it's the way where you go to that different reality. No, then Alice goes to a different reality when she follows the rabbit. No. Teacher Luis, are you there? Actually, yes. I mean, no. I was like checking because you start with White Rabbit by Jefferson Airplane, and you start like talking about Matrix. I don't know. You're just crazy with that movie. But what I said is that it's very weird because this. I mean, of course, this song. I mean, the obvious reference is to the Alice in Wonderland, especially that part when the Dharma says like, feed your head, like feed your head, Alice. But the thing is that normally we read Alice in Wonderland, and at the beginning some people presented, I don't know, like a children's book or something, like read Alice in Wonderland. But when you analyze it with this movement, and that is the connection between literature and music that we were talking in last show with Professor Chela. I mean, like, the connections, and you got this and all these images, like the psychedelic, like the white rabbit, the pills, the mushrooms, and it's like you start like wondering if everything you see is real or it's no, but you just gotta feed your head like you did when you were younger, right? Yeah, no, I didn't. But yeah, it was a different experience, no? Through other substances, different, no? In that case. You were experimenting with music. I'm thinking about with music. With music, only with music. Okay, so click on viewers and click on listeners. As we said at the beginning, we're going to speak about books, and as you can see, I'm going to give this to Teacher Nicolas because he's eager to speak about his book. I mean, it's not the first time I'm gonna hear about this book, but I just gonna hear it.
See, he's showing that book about this guy with the big mustache. Is I don't know. Is maybe like I don't know, a man from Boyacá. Who is it? Can you tell us a little bit more about that book? Bueno, ok, aquí está mi libro, ¿sí? My favorite book. Bueno, uno de mis libros favoritos porque pues es The difícil. only one you read. El único, the only one that I have read. Este es uno, ¿no? Digámoslo, it depends of the period of your life, ¿no? So, for example, when you are young, you read different books, you grow, and then you change your style. And when you grow, like in my case, I found this author or this philosopher, which is very famous, maybe, who is Friedrich Nietzsche, ¿no? El señor Federico, Federico Nietzsche. Who did you borrow that book from? Okay, first, no, I bought the book, by the way, in the traffic light. No, mentiras. You bought it for the show? I bought it only for the show. Can I introduce my book, or you are going to interrupt all the time? I was just like setting the context. Setting the context. Okay, so this is one of my favorite books in this moment. Yeah, like I say before, it depends of the period of your life, so you change your books. In this moment, I am in this period of my life, which is related to philosophy. And this philosopher, Friedrich Nietzsche, I found it like 5 years ago, maybe. Like Nietzsche. Nietzsche, yeah. Y leí, ¿no? Entonces, the first thing that I read about this author was El origen de la tragedia. It was the first book that I read about Nietzsche. It was his doctoral thesis. What? Yeah, it was Nietzsche's doctoral thesis, a very controversial book. Ah, okay. Wow, cool. I know because I have read that book from a literary point of view to understand about like try to the end how this conception between the Apollinio and Dionysius, yeah. I don't know how to say that in English. Yeah, because Dionysius. when he presented that doctoral thesis, a lot of people, or some of the people at the university didn't like that thesis because they said it was too subjective and not very substantial. But then it became a very important book. Yeah. Actually, that book is the closest to philosophy that Nietzsche made, no? Because, bueno, I'm going to explain that later, but he was part of the academy, ¿no? Como que era parte de la academia ahí en ese momento y publica ese texto, El origen de la tragedia, which is related to the Greeks, ¿no? Haciendo alusión a los griegos, una su gran pasión. Y después se aleja, ¿no? He just say, no, I don't want to be part of this. Por las critiquing Socrates. Yeah. Nietzsche wasn't a fan of Socrates, right? Right, that's correct. Nietzsche said that Socrates was he hate, this life, and he created a different universe, the other life, the other reality, because he was ugly and he was fat, ¿no? Como que decía que era feo y gordo para la estética de ese momento, y por eso Sócrates crea un mundo que es el mundo de las ideas, etcétera, etcétera, que Nietzsche pues después desprecia, ¿no? Pero sí, es un desprecio como hacia eso, hacia esa filosofía clásica, y por eso va más atrás, ¿no? Que va antes de los socráticos. Y este libro, especialmente Así hablaba Zaratustra, ¿no? Que es, digámoslo, su traducción al castellano. En inglés se dice Those Spoke Zaratustra, ¿sí? Es un libro que pues se sale como de la lógica de lo que él venía haciendo, que era pues la filosofía tradicional, ¿sí? Y cambia como a un género, literario, que pues ya le preguntaremos al profe Luis. Esa es una pregunta que siempre le hago, que tanto de filosofía hay en la literatura, o si es lo mismo, si la literatura y la filosofía son dos corrientes diferentes. Pero este libro en especial para mí es literatura,
filosófica, ¿sí? Porque aquí pues él crea un personaje, bueno, el libro, el Zaratustra, está basado en un monje de Zoroastro, de la religión Zoroastra, que crea Nietzsche, un personaje que va Yeah, narrando, ¿no? I remember a Colombian soap opera that was called Leche, de Zoroastrians. Ah, ok. Salía un Zoroastro. Sí, son en religión demasiado antigua, ¿no? Entonces sí, hace referencia a un, obviamente a un Mesías que ocurría, que tenía pues, digámoslo, una alusión a Jesús, ¿sí? Es una alusión a Jesús directamente. Y él va narrando, ¿no? Este personaje va narrando en 80 discursos, tiene este texto, 80 discursos, que va hablando de todo, ¿no? Entonces va hablando de los poetas, va hablando de la amistad, va hablando de la virtud, va hablando Habla hasta de economía naranja, ¿no? No, de la, eso no. por acá en el último discurso habla de la economía naranja, veas. Habla de todo, de la virtud, habla de la sabiduría, obviamente, de los eruditos, de los poetas, que ahorita le voy a leer un pedazo al profe Luis, para que él pensaba que los poetas eran los grandes mentirosos, porque transformaban la realidad en metáfora, y realmente la realidad tenía otra connotación, decía él. Bueno, Yeah, that is a topic that Nietzsche develops in another book that is called, oh my god, I don't know what's the name in English, but I know Spanish is de verdad y mentira en sentido extramoral. Ah, ok. Yeah, Yeah. he plays, or he plays around the concept of truth and how it's never real. Like it's just like metaphors and metonymics. Like I like. They say that it's an army of metaphors and metonymics that forgot that what they are. That's true. And that's why it's so difficult, for example, to follow the idea of this book, because everything is a metaphor. Yeah. So for example, he uses a lot of animals in this book, the eagle, the Pope. Well, Pope is a person, but he uses eagle, he uses a bear, he uses a snake. Yeah. No, the three transformations is like the lion, the camel, exactly, and the children, the child, sorry. And the child, ¿no? Eso es arrancando el libro, ¿no? Es un libro que empieza narrando que este monje se va, ¿no? Como que se aburre de la gente y se aísla, muy parecido a lo que hace Buda, y prefiere como aislarse para entender un poco lo que está ocurriendo. Y de un momento a otro se da cuenta que necesita de los otros, ¿no? Para llevar su idea, ¿no? Su idea de que el hombre tiene que avanzar. Entonces baja y empieza a hablar con algunas personas en el mercado, ¿no? Entonces empieza uno a ver cómo el mercado, que es la economía, digámoslo allí, uno lo entiende como la economía, atraviesa todo, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre, que todo está atravesado finalmente por el ejercicio de la oferta y la demanda, que es el mercado. Y es allí pues donde el Zaratustra se da cuenta que es complicado empezar a difundir una idea desde allí. Y sí, así arranca el libro, y él arranca observando como un evento, ¿no? Que es que está un volatinero, como lo conocemos nosotros, como el que hace malabares, pues, y está allí montado en una cuerda, ¿sí? Un saltimbanqui. Ok. Y está allí haciendo equilibrio sobre una cuerda, pasando de un lado al otro en esa cuerda. Y de un momento a otro, pues él narra que este personaje se cae y muere, ¿no? Muere ahí en el momento en que cae, y empiezan pues a arrastrarlo por toda la ciudad, mostrando pues que algo ha muerto, ¿no? Ya después él lo dice. Y se da cuenta pues que una de sus grandes ideas es que el ser humano es un puente entre lo que éramos, que digámoslo, la evolución del simio, a lo que va a ser un superhombre, ¿no? Que llama él. Y ahí es donde se da cuenta que somos tránsito, ¿sí? Que somos pasajeros, que estamos aquí. Okay, but why should anybody that loves his life or their life read this book? Well, it's a huge question. I
I don't know. That's my style. It's like if you are okay with the things that you believe in your life and the things that you are in your life, and maybe you are okay with that, you don't need other perspectives in life. So the best is not to read this book because probably after you read the Zarathustra, many things that you accept as a true, como de verdad, acepta la verdad de unas cosas, start to change, ¿no? Piensan como a cambiar, a sentirse como débiles en argumento. La transvaloración de los valores. Los mismos valores, ¿no? Porque hay que transformar los valores, ¿no? Entonces, desde ahí ya uno dice, ¿cómo así? La verdad, justicia, etc. Todos esos conceptos que uno ya tiene desde que nace prácticamente, se los van instaurando, empiezan como, un momento, aquí pasa algo. Y por eso, ¿no? Creo que esa sería la razón principal, Teacher Luis. And this book is amazing. It's difficult to understand, sure, because of the metaphor. But you have been reading it for 5 years. You haven't understand it. I have read this book like 3 times so far. I read by myself. I read with a philosopher who is my friend. And I read with a group of people as well to share ideas. And every time that I read the book, some idea is different. Something changed in my life. So it's always up to date, ¿no? Siempre está como actualizado, update. ¿no? Be careful with the mushrooms. ¿No? Because, okay, guys. So if you like that relationship, between, philosophy and literature and that relationship, that like, I don't know, I don't want to say codependence, but it's like they feed each other, like feed your head. Philosophy and literature feed each other. And we know a lot about philosophical books that can be read as literature. For example, some people would say that Plato's dialogues classify as literature of the way we can read it. And speaking about literature, if it's not too much trouble, Professor Nicolas, if it's okay with you, I would like to speak about my book. No, we can move on. No, Teacher Luis, of course. Be my guest, please, from your house. Tell us about your favorite book. What is your favorite book, Luis, and why? Okay, here I have it. This is my favorite book. I don't know if you can see it. This is called Lazarillo de Torres. No, mentira. Del Niño Torres. Okay. I don't know if it's a boy. This is my book, and as you can see, it's very old. This is a small book. And yeah, it's very old, and you can see that it's like with a lot of scratches. Probably I could buy a new one, but I don't want to because I'm really attached to this book. It's not just like I love the content of the book, but I love this book itself as a product, like as an object. I love this book. Yeah. Because it's really old. And I can say that I have read this book at least 15 times. I don't know why, because I just like to read this book. And because you don't have more books in your library. No, I have a lot of books, but this one I am attached to this one, and I love Lazarillo de Tormes because, well, I don't know what, but the author is anonymous. That people from the videos with the mask. No, I'm just kidding. No, el autor pues no se conoce, la verdad, es un libro de más o menos 1500, algo así. But I love it, and because it's like satire and humor, but it speaks about tradition, Mm-hmm. The book is short. What's the problem or what's the experience that I have with this book? I remember that I read this book when I was at school, like in 9th grade, and I hated the book.
I hated it because I discovered that it wasn't a good time to face this book. Probably school's not the best time to read a book like this because of the language they use, Ramens. But when I rediscovered this book later, like at the university, not rediscover because I knew the book, but when I read it again at the university, I really got the trick in the book. This book is divided en tratados, tiene 8, y en realidad uno de los que más me gusta es cuando Lázaro anda con... De ahí bueno, la cuestión del perro Lazarillo, porque Lázaro tuvo de maestro a un ciego, y él era el que lo guiaba, okay. entonces pues le dicen Lazarillo de Tormes porque nació en el río Tormes, ¿cierto? Y entonces de ahí, digamos, viene... Esto es en España, ¿no? Si estamos... Correcto. Entonces él viene de... Si Tormes Boyacá no es... Él era hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares en una aldea de Salamanca, y su nacimiento, dice... Yo pensé que era cerca por allí a un pueblo que queda en Córdoba, ¿no? Ah, no. No, ese es el río Sinú. No, su nacimiento, dice él, fue en el río Tormes. Ahí nació dentro del río, de ahí toma su nombre. Y lo que digo, él siendo muy joven, la mamá se lo entrega a un ciego para que lo eduque y se lo lleve a conocer el mundo. Entonces él le sirve de guía al ciego, ¿cierto? Entonces ahí viene la cuestión del lazarillo y esto. Pero hay una parte, son muchas imágenes y muchos eventos dentro del libro que a mí siempre me han gustado. Por ejemplo, hay un evento que es el de las uvas, cuando él está con el ciego, y le regalan unas uvas para comer porque se están dañando, y entonces el ciego dice, bueno, vamos a comernos estas uvas, y ellos empiezan a comer, y en un momento el ciego le dice, Lázaro, te estás comiendo las uvas de 3, porque habían quedado que iban a comer de una y una. En un momento el ciego para y le dice, Lázaro, te estás comiendo las uvas de 3 a 3. Dice, no, jamás, pero si usted no ve. Me dice, claro que se las estás comiendo de 3 a 3 porque yo me las he comido de 2 a 2 y no has dicho nada. Lo cual quiere decir que... Entonces, digamos que hay una parte del libro que a mí me parece, y quiero leerla, es un parrafito, que es en el Tratado 1. El Tratado 1 que se llama Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Y dice, entonces él habla ya después que el papá muere, la mamá empieza a andar con otro caballero, otro esposo, digamos, pero que es de color negro. Voy a usar esta palabra sin ofender a nadie. Y el libro dice, de manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, que era el hermano de Lázaro. Vino a darme un negrito muy hermoso, un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía, madre, el coco. Respondía él riendo y de puta. Dice, yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Claro, el muchachito pues también era de color y le huía al papá diciendo que era el coco, pero yo siempre lo que veo es eso, ¿no? En el mundo también hay personas así, ¿no? Que Sí. como que juzgan a los demás por apariencias y al final terminamos siendo iguales, ¿no? Sí, recuerdo un personaje en esta película de Django de Quentin Tarantino, ¿no? La que Mm, hace Samuel L. Jackson. ¿Qué es eso, sí, no? ¿cómo es Como que se llama? es que Oh my es God, que I el forgot hombre now. veía para afuera todo y él nada, ¿no? Yes. Él no se veía a sí mismo el tema. Pero yo Oh my recuerdo God, I también, forgot. sí, sí, recuerdo también que cuando Copito estaba en de el nieve. colegio me pusieron a leer El Lazarillo de Tormes. Y es que nomás, imagínese usted estando en el colegio, lo que acabó de leer, que es un castellano Stephen. diferente. ¿Ah? Stephen is the name with Stephen, the sí, white yeah. hair.
Este castellano, por ejemplo, para un niño de 15, 16 años, ¿cómo lo ve, profe? ¿Sí es una Claro, buena no es que, opción? digamos, el romance pues es otro idioma. Es otro Muchas idioma. veces es complicado entenderlo. Es como el inglés de Isabelithan English, no? Like people don't understand that and they tend to avoid those kind of book. But the idea that when you start like reading and you understand the book, it's a very, very interesting book. But in my case, I can say that is not a book for school. Yeah. Or if you're going to read that book in school, probably you should probably like select how to teach it or how to read it Yeah. with your students. Yeah, no, it's not easy. And I'll give you the question back. So, why people should read this book, Teacher Luis? Well, first of all, it's a classic. You should all read classic, and you will have fun. I mean, for me, the book is fun. I have a lot of things to understand about the nature of people, como sobre la naturaleza de las personas, porque él pasa de muchos amos hasta que por fin se libera. No les voy a contar el final, pero digamos que él tiene, mira con mucha plata, no mentir. Pero ¿Gana él pasa de amo Masterchef? en amo porque Él él es gana un monstruo. Masterchef y termina con mucho. Y él pasa, digamos, el ciego, después se va con un clérigo, hay un momento en que está con una persona que es como un caballero y aparenta tener toda la plata del mundo ante la sociedad, pero en la casa lo tiene a Lazarillo muriendo de hambre porque no tienen para comida, pero el tipo sale a la calle y aparenta y todo el mundo lo acepta bien, pero le da pena pedir comida porque demostraría, por ejemplo, hay un momento en que está con el clérigo que lo pone a hacer la misa y Lazarillo le toca robarle comida porque no, no lo alimenta bien y cuando los fines de semana se come la cabeza, dice él, de un venado, un cabro, y se la come todo y cuando tiene los huesos se los da a Lazarillo y le dice, come, que mejor vida tienes que el Papa, pero son los huesos pelados. Entonces, todos esos infortunios que él llama, pero es como que va mostrando la naturaleza del ser Del humano, ser cómo humano. somos avariciosos, codiciosos, envidiosos, Que que pasa vivimos de mucho las apariencias. con esta serie, ¿no? La que está de moda ahorita, ¿no? ¿Cómo se llama? No la he terminado de ver, la que estábamos charlando ahorita, el La del calamar. calamar, Sí, es como mostrar al final también eso, la naturaleza del ser humano en su individualismo, ¿no? Que es como yo primero y pues sí. después el Bueno, resto. ahí se nos iba alargando un poco la literatura. But let's click on music for the second time For and then because we of come you back and start speaking about music. Sorry, about cinema. about So what's cinema. the second song? Okay, let's click on the second song. Let's click on music for the second time. Let's click on El Cid, sorry, by Avalanche. Click on music. Oh my goodness, a lot of power. A lot of power. Welcome back, Click on viewers. And that was El Cid by Avalanche. That is an Spanish group. A mí me encanta esa canción, personalmente. Además, estando en la universidad una vez tuve que escribir un ensayo comparativo sobre tres visiones en el tiempo del personaje del mío Cid. Entonces, una era pues el poema, la otra era un romance que le llaman el romance del rey moro que perdió Valencia, y eran cuatro de hecho, y la otra era una pintura de Goya, y esta canción como el personaje del Cid en tres siglos diferentes. Oh, Y la verdad es que cambia mucho dependiendo de la visión. Si se dan cuenta, digamos, que ese es otro de esos libros que son clásicos y como que lo obligan a leer a la gente. Pero, bueno, sí. el, pero yo lo amo. Pero digamos, hay una parte de la canción donde todos sabemos que el Cid era el tipo de la epopeya, que estaba reconquistando España, echando a los moros y tal. Pero en la canción hay un pedazo donde dice que es contradictorio, porque este Cid dice, si ellos eran tus hijos, Señor, ¿por qué ahora ya no? ¿Y por qué no permites que recen a otro Dios? Entonces es como, a ver, pues, entonces porque rezan a otro Dios, entonces hay que salir a sacrificarlo. Cuando el Cid, el original del libro, hubiera dicho, no, si rezan a otro Dios hay que salir a cazarlos.
Claro, ¿Qué le pareció, profesor? ya es una reinterpretación del personaje que se va, eso pasa mucho, ¿no? Como que los personajes se van tratando de adaptar al contexto, como uno lo interpreta. Por ejemplo, este autor Nietzsche tiene muchas interpretaciones y se adaptan a lo que uno necesite. Entonces aquí No, puede eso ser, sí. sí que puede ser también eso, ¿no? De pronto, claro, el original, ¿no? Porque sus luchas es precisamente para sacar a esta gente que está ya usurpando con una religión nueva. Entonces, no, Claro, por no. ejemplo, acá en the chat, Linda Gaya Maya says, classics are there for a reason. The problem is the approach. I hated the music at school, but once I read it as an adult, I love it to pieces. See, it's something True. similar that happened to me. Ujú. But speaking about music, they did, speaking about this relationship between literature and cinema, and thanks, teacher Lindaura, it says Anthony Mann directed one movie that it was in 1961, but the protagonists are like Charles Heston and Sophia Loren, and they recreated the music. I recommended that movie. It's interesting. And speaking about Okay. movies, teacher Nicholas, what's your favorite? What's the one you want to talk about? Bueno, I'm going to speak about my favorite movie, but I'm going to read a little bit, a little piece of the plot, of the script. Sorry, of the script of Matrix. For me, the best part of the script, of the dialogue between the architect and Neo. Entonces dice el arquitecto así, acuérdense que llega Neo a donde el arquitecto y le dice el arquitecto, hola Neo. Neo contesta, ¿quién es usted? El arquitecto. Soy el arquitecto, soy el creador de Matrix, te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprenderás y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. Y Neo le pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿No? La pregunta, él dice que es pertinente, pero no es relevante, ¿no? Y le contesta al arquitecto, tu vida es solo la suma del resto de una ecuación no balanceada inherente a la programación de la Matrix. Eres un producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir. Armonía de esta precisión de armonía matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es predecible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. No has respondido mi pregunta. Muy cierto, interesante. Eres más rápido que los otros. Entonces aquí cierra un poco. Me gusta mucho esa película. Sorry. Are you going to read the whole movie? The whole movie. No, quería leerles este pedacito porque, ¿qué pasa? Aquí cierra un poco el concepto del mito de la caverna de Platón, que en la primera parte de Matrix se ve muy explícita cuando Neo sale, ¿no?, de la Matrix y ve sale de la Matrix y ve la vida real, ¿no?, como sale de la caverna y ve lo que realmente el que él se da cuenta que le estaban colocando sus reflejitos detrás para, digámoslo, para hacerle creer que esa era la realidad, ¿no? Eso entendimos en Matrix 1. Aquí en Matrix 2 nos damos cuenta que no, que así usted salga de una caverna, del mito de la caverna de Platón, van a haber muchas más cavernas, ¿no? Que siempre va a tener uno que estar como saliendo de esos momentos en los que uno piensa que está como en una verdad absoluta y dice, no, un momento, esto solo es uno, usted es uno de tantos que han pasado por aquí, entonces... We are always a caveman? We're always a caveman? Probably we are always in a cave, and the thing that we have to do all our lives is trying to move away from that cave and then move away from the next cave and then move away from the other cave and so on. Okay. That's the point. Ese es el punto de Matrix 2, ¿no? Que es que al final terminan diciendo, no, tranquilo que usted no es especial, es simplemente parte más del dispositivo que hemos creado para organizar todo. Entonces, por eso esta película tiene ese sentido, ¿no? Además del tema de
de los efectos especiales, que ya todos sabemos que tuvo Matrix en su comienzo, ¿no? Fue una revolución allí con el tema de los efectos especiales, las peleas, todo eso que nos gusta, el contenido, ¿no? Para mí esto vale más que obviamente muchas partes de la película, ¿no? Esa conversación entre él y el arquitecto, y la primera que tiene con el agente Smith en Matrix 1 es también espectacular. Entonces son películas que, además de entretener, que es el objetivo, digámoslo, dejan una idea profunda, ¿sí? Es como... But if I don't know all those philosophical references, I cannot understand the movie. No, yeah, you can understand it, but the things like you will understand only a few part of the message. Like an iceberg. Exactly, exactly, the top of the iceberg, but you can see that what is really deep. With philosophy and these things, you can understand better the movie. But it's okay, you can enjoy the movie because, like I said before, because of the special effects. Only with the special effects, you enjoy the movie. Yeah, what they say is that movie, it's a way to see Descartes' theory about like the brain in the bucket. Yeah. That we're like, if we are a brain in a bucket connected to a machine that is sending like all this impulse that makes us believe that we are alive and that we have a body and everything. If we'll be able to, to discover the trick, probably not. So, you know, yes. No, I was going to say, like in this case, the Matrix or Matrix is the system, no? It's the system. It's a metaphor of the system, and obviously you have to move away because, like this guy say, no, y Lucho se ríe. No existen hechos sino interpretaciones, ¿no? Entonces, all the time move it, ¿no? Hay que moverse. Again. Teacher, Luis, tell us about your favorite movie. Let me guess. I will, but first I want to read Kika Cioto's comment. Dice, uno de mis libros favoritos es Opio en las nubes de Rafael Chaparro. Muy bueno. Trip. Dice, y me gusta porque ofrece una narrativa diferente. Eso es un libro ahí como estilo vanguardista y chévere, el juego con el lenguaje que hace el hombre. La puntuación, ¿no? O sea, es como un punto seguido, pero muy seguido, ¿no? Es como un ritmo bien interesante ese libro, sí. Sí, eso es una experimentación. De hecho, también dice que I highly recommend Suspiria. It's a movie. Both versions are awesome. Ooh, yeah. Both the one of 2018 is astonishing. And Linda Gama said, what about Memento? Oh. Wow. Interesting movies that I need to see. Good, yeah. Well, I was going to tell you about my favorite, and thank you for the participation, Click on viewers and Click on listen. That's amazing, man. Memento is a movie that a lot of people recommend, and also that one from teacher Erica, and probably we need to see those movies. I need to get away from El Paseo and start watching a different cinema. I have to start move away from Terminator 2. Okay. No más Terminator 2, lo prometo. That's a classic. Respect. Sí, look, pero ya muchas I think that my favorite movie is the one that we were speaking in the last show with Professor Chela. I like The Godfather. I'm not gonna lie to you. For me, that's the best movie. But Godfather 2, I always recommend to see The Godfather 2, but the problem is I always said this. For me, Godfather 1 is like a masterpiece, it's perfection. And that is why I have no words to define Godfather 2, because I consider that Godfather 1 is perfect, it's an excellent movie. It's masterpiece. But the second one is so much better that I have no... I cannot find an adjective to describe it, but I like it. I like it, the idea of this mafia, this guy who was supposed to be the good guy in the family to become a senator or something, but he ended up like running the family business, and the conception of family in Italy, like you have to respect the family business. For example, in The Godfather 1, there is a meeting. No sé si en la 1 hay una reunión después que el padrino, Don Vito Corleone,
es herido y él ya sale de la convalecencia. Y antes de eso han asesinado a Sonny Corleone, al hijo mayor, que era el que estaba destinado a ser el padrino, pero que era muy temperamental y entonces lo asesinan en esa escena horrible del peaje, Del pero bueno. peaje, sí. Entonces él, lo primero, y Michael está huyendo por allá en Sicilia y tal, y él lo primero que hace es convocar una reunión con los jefes de la familia, y siempre lo ponen de ejemplo como la quinta esencia de la negociación. O sea, el tipo llega y le acribillaron el hijo y a Tatalia también le acribillaron un hijo, pero el tipo dice, bueno, pues ya, pues nos podemos pasar toda la vida aquí peleando por nadie nos va a devolver a nuestros hijos, pero pues llegó el momento de firmar la paz y empieza una negociación allí entre todas las familias y él parece que no se está dando cuenta de nada y al final es cuando él dice esa famosa frase, bueno, yo soy un hombre creyente y tal, y puedo perdonar muchas cosas, pero mi hijo, si a mi hijo Michael vuelve y por ahí se cae en la bañera o un rayo le cae, soy un tipo supersticioso y voy a empezar a culpar personas aquí presentes. Pero cuando él sale de allí, en el carro dice, todo el tiempo pensé que el que gobernaba era este, pero el que está detrás de todo es este. Entonces es como que todo lo que se forma ahí. Y luego en la 2, you got Al Pacino, and then you got Robert De Niro, who was playing the Vito Corleone when he was young. And you got like two stories, like one on the top of the other, but you need to understand both of them. It's a really long movie, like more than 3 hours. And when Michael discovered what Fredo did, I mean, for me, it's a masterpiece. I think that everybody should see this movie. Yeah, the concept of power, no? The concept of Yes. power is very strong in this movie because, well, as you see, these guys, the padrinos, no? These guys are. Yes. These No, I guys. mean, and when, Go ahead. when Yeah. you talk about power, I mean, there is a scene in Godfather 2 that I always tell the story about the difference between power and force. Mhm. You know, like power when you understand it as Foucault intended. But when you got like that kind of power, for example, Vito Corleone when he was young, and this widower or this widow comes to his house and asks like, "Oh, this landlord wants to kick me out of the apartment, but I want to live in that apartment." And then Vito goes to the landlord and asks, like, "Hey, help me out with Miss Columbus." Mrs. Columbo, I want her to live in the apartment. And the other guy said, "No, you don't know who you're talking to. You need to respect." And I just rented that apartment. But Vito said, like, take this money and I will pay you like 6 months in advance. Do me this favor and I will remember you. If you don't know who, like, ask these people that I always remember a favor. And that man starts like asking around who Vito Corleone is, and then he goes to Vito's office and it's like, "Oh, Vito, forgive me, not everything's money," because he discovered who he is. And Give he was the money back, no? He gives the money back. Exactly. But Don Vito didn't use the force, I mean, strength. It was No. just symbolic power, right? Yeah, because those guys, like I remember also in Game of Thrones, no, it was the similar like he was saying all the time, "I am the king, soy el rey, no, soy el rey, todo el tiempo, yo soy el rey," and the other guy said, "If you have to say so all the time, man, you don't have the respect of others." Sí, como que uno no tiene que recordarle a los otros que Yes. todo el tiempo, "Oiga, How is it? miren, me tengo el poder." No. A king who has to say he's the king is not real king. Exacto. Well, I remember una escena en El Padrino cuando es Michael, ¿no? El que nombran como el nuevo padrino y bueno, la escena así que sale en Los Simpsons, en Los Simpsons Sí. sale todo, cuando se está cerrando la puerta y lo están rodeando sus subalternos y sin necesidad de hacer nada, la escena demuestra quién tiene el poder, ¿no? Y ahí... Don't ask me about my business again. Never ask me about my business. Buena recomendación, profe. La recomienda ver en inglés, obviamente. Sí, bueno. profe Erika dice que son fanáticos de Christopher Nolan. Sí, It's a sí, good, sí. good movies.
Sí, sí. ¿Cuál es de Christopher Nolan? Christopher Nolan no, tiene El Origen la Liga de la Justicia. No, no, ese es otro. No, mentira. Well, El Maquinista, muy buena. Those are, Click on Listeners, those are our recommendations. Esas son nuestras recomendaciones para películas y libros para que cerrando se nuestro entren tema, en este mundo y continúen navegando por ahí por las aguas literarias y cinematográficas. Y pues nada, la invitación es a siempre estar investigando, por ahí siempre encontramos cosas buenas para ver y para leer, ¿no cree? Pues, ¿no? Sí, la profesora Susana precisamente recomendó unos autores que en mi vida había escuchado, entonces los invitamos a ver el programa con ella también, que de una riqueza literaria tremenda, y pues ahí fuimos tomando apuntes, yo no tenía ni idea. Stingy, un autor por allá irlandés. Entonces son cosas que el programa Clic on Air nos trae, y pues esa es la invitación, ¿no? Que veamos el programa, que lo escuchemos, porque pues cada mes estamos tratando temas diferentes, traemos expertos y la idea es escucharlos también para al final nosotros mirar, bueno, de todo esto qué podemos concluir, qué podemos aportar también, y pues esa es la invitación, ¿no? Click on viewers, click on listeners. Hoy fue en Spanglish, because, bueno, explicar eso en inglés es complicado. Here on Facebook, some people, they are recommending Tim Burton's movies. A ver, ¿quién? Porfa, sí, le damos los comments, así como para ir terminando. Yeah, lo que los he ido leyendo. Casioto nos recomienda a Tim Burton's movie. I saw creo que de él es El joven manos de tijera. Beetlejuice. Que es un sí, que es un muchacho que tiene manos de tijeras. Que no tiene manos, sino que es no mentira. Sí, pero no, excelente. No, ese spoiler. Él siempre Tim Burton y Johnny Depp o Deep son como ahí la pareja que casi siempre trabaja juntos. Y antes trabajaba mucho con su esposa, con Elena Bonham Carter, Bellatrix Lestrange, Harry Potter. Que era otro matrimonio, era Francis Ford Coppola y Robert De Niro. Eso era como... Y después se divorciaron, ¿no? Después como... No, it's like Leonardo DiCaprio and the guy from The Departed. ¿Es Coppola? ¿Sí? Sí, Coppola después... pues después... Francis Ford Coppola. Coppola, yeah. Sorry. No, but no, you got... oh my God. ¿Cómo es que se llama él? Martin Scorsese. Scorsese. Sí, perdón. Sí, my mistake. Sí, Scorsese. Ok, Click on Listeners. That's it. Chévere que estuvieran aquí nuevamente otro miércoles y que nos estuvieran escuchando en esta tarde de miércoles, pero bien, siempre acompañados de Click on Air, la mejor energía y nada, pues la mejor radio aquí en Radio Amiga Internacional todos los miércoles y toda la semana. Así que a sintonizarnos y a escucharnos, profesor Nicolás, siempre un placer. Thank you, Teacher Luis. Click on viewers, thanks a lot. Please read, watch movies, and learn in different ways. Is the best way to get something in your life. And see you next Wednesday with another show. Thank you so much, Teacher Luis, and thank you everyone. Bye bye. Las opiniones y temas vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. You want to learn languages and culture? Clic on Air is your best option. Come and join us. Listen to us every Wednesday through www.radioamigainternational.com. Radio Amiga, musical culture, 11G.